Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un chisme, una noticia que ha encendido las redes y ha hecho que los corazones de muchos palpiten con fuerza. Si eres fan de las telenovelas turcas, de esas historias que te atrapan y te hacen soñar, entonces prepárate, porque hoy vamos a hablar de algo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo romántico, o quizás, solo una hermosa amistad reavivada. El titular que nos trae hoy aquí es explosivo: Demet Özdemir llama a Can Yaman a regresar a Turquía por amor. Sí, lo han oído bien. Y la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto cierto? ¿Hay algo más detrás de estas palabras? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí te traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y análisis que te harán pensar. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, vayamos al grano. La noticia ha surgido a raíz de unas declaraciones que Demet Özdemir, nuestra querida protagonista de Erkenci Kuş, hizo recientemente. Para quienes no lo sepan, Demet y Can Yaman formaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y esto, como suele suceder, trascendió las cámaras y alimentó muchísimos rumores sobre una relación en la vida real. Aunque ambos negaron haber tenido un romance formal, la conexión entre ellos siempre pareció especial, y sus fans siempre mantuvieron la esperanza de que algún día, esa chispa se convirtiera en fuego. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió buscar oportunidades internacionales, enfocándose en proyectos en Italia y otros lugares de Europa. Su carrera ha despegado a nivel mundial, y aunque ha sido un éxito, también lo ha alejado de sus raíces turcas y aparentemente de sus viejos amigos. La entrevista en cuestión tuvo lugar hace poco y, cuando se le preguntó a Demet sobre Can Yaman y su ausencia en Turquía, ella respondió de una manera que ha sido interpretada de muchas maneras. Lo que dijo en esencia fue algo así como: Can es un gran artista, un talento increíble. Sería maravilloso si volviera a Turquía. Lo echamos de menos. Y si es por amor, bueno, el amor siempre tiene un camino, uff. Solo esa frase, si es por amor, bueno, el amor siempre tiene un camino, ha sido suficiente para que las redes sociales exploten. Los fans han tomado esto como una clara invitación, una súplica incluso, de Demet hacia Can. Algunos interpretan que ella misma podría estar sintiendo algo por él, o que simplemente lamenta la pérdida de un buen amigo y colega y desearía tenerlo de vuelta en su círculo profesional y personal. Pensemos en el contexto. Demet Özdemir también ha tenido una carrera muy exitosa después de Erkenci Kuş. Ha protagonizado otras series aclamadas y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha emprendido un camino diferente, explorando el mercado internacional. Es natural que con el tiempo y la distancia, las relaciones cambien. Sin embargo, la industria del entretenimiento es pequeña, y los lazos que se crean en proyectos tan intensos como una telenovela exitosa suelen ser fuertes. Ahora desmenucemos esa frase clave: si es por amor, bueno, el amor siempre tiene un camino. ¿Qué significa esto exactamente? La ambigüedad es deliberada, y ahí radica el encanto. Podría significar que Demet cree que si Can tuviera un motivo amoroso para regresar, algo que lo atrajera de vuelta a Turquía, él encontraría la manera. O podría ser una reflexión más general sobre la fuerza del amor, aplicada a la situación de Can. Quizás ella sabe de algún posible interés amoroso de Can en Turquía, o tal vez se refiere a que si él sintiera amor por su país, por sus amigos, o incluso por ella, encontraría la forma de volver. La belleza de estas declaraciones es que dejan mucho a la imaginación, y eso es precisamente lo que nos encanta a los aficionados. Los seguidores de la pareja Can-Dem se han dividido. Hay quienes creen firmemente que Demet está enviando un mensaje directo a Can, invitándolo a volver no solo por razones profesionales, sino también personales, quizás sentimentales. Han recordado los momentos de complicidad en el set, las miradas, las entrevistas conjuntas donde la química era palpable. Para ellos, esta es la confirmación de que la llama sigue viva. Por otro lado, hay quienes son más cautelosos. Señalan que Demet es una profesional y que estas declaraciones podrían ser simplemente un gesto de amistad y respeto hacia un colega con el que compartió un proyecto muy importante. Argumentan que es fácil malinterpretar las palabras en el calor del momento y que no deberíamos sacar conclusiones precipitadas.
Quizás Demet simplemente extraña la energía que Can aportaba al set, o lamenta que un talento como el suyo ya no esté tan presente en las producciones turcas. La frase sobre el amor podría ser una reflexión filosófica, no una invitación personal directa. Además, debemos considerar el momento actual de ambos. Demet ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas en el pasado reciente, y aunque ahora parece estar soltera o manteniendo su vida privada bajo estricto control, cualquier rumor de un romance con Can sería de proporciones épicas. Can Yaman, por su parte, ha tenido sus propias relaciones mediáticas y ha estado enfocado en su carrera internacional. ¿Podría haber un interés recíproco que haya estado latente? Es difícil decirlo. Lo que es innegable es el poder de la nostalgia y de las historias que nos cautivan. Erkenci no fue solo una telenovela, fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can se metió en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Demet y Can fue la piedra angular de ese éxito. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, es algo que muchos desean con fervor. Podríamos analizar esto desde varias perspectivas. Desde una perspectiva de marketing, si Demet y Can volvieran a estar juntos, o incluso si solo hubiera rumores fuertes de ello, esto generaría un revuelo mediático increíble. Sería una campaña publicitaria de altísimo impacto para cualquier proyecto en el que participaran. Las productoras turcas estarían encantadas con la idea de reunirlos. Desde una perspectiva personal, ¿cómo se sentiría Can Yaman al escuchar esto? Si realmente valora la amistad y la conexión que tuvo con Demet, estas palabras podrían ser un dulce recordatorio. Si hay algo más, una atracción que nunca se concretó del todo, estas palabras podrían ser una invitación para reconsiderar. El hecho de que él esté tan enfocado en su carrera internacional es un obstáculo, pero como bien dijo Demet, el amor siempre tiene un camino. Pensemos en los escenarios posibles. Escenario 1. Demet está enviando un mensaje genuino de amistad y deseo de reencontrarse profesionalmente. Ella lamenta la ausencia de un gran compañero de reparto y cree que su talento se extraña en Turquía. Escenario 2. Hay un interés sentimental latente por parte de Demet. Ella todavía siente algo por Can y está lanzando una indirecta pública, esperando que él capte la señal. Escenario 3. Es una combinación de ambas. Demet aprecia mucho a Can como amigo y colega, y quizás también hay una atracción o un deseo de explorar lo que pudo haber sido. La verdad es que solo Demet y Can lo saben. Sin embargo, las declaraciones de Demet han reavivado la llama de la esperanza y la especulación. Los fans están escudriñando cada detalle, cada like, cada comentario en redes sociales para encontrar alguna pista. Es el juego de los fans, y es un juego que nos divierte a muchos. ¿Qué significa para nosotros, como espectadores, este tipo de noticias? Nos recuerda la magia de las historias de amor que vemos en la pantalla, y como a veces deseamos que esa magia se traslade a la vida real. Nos permite soñar un poco o especular y sentirnos parte de algo más grande, de una comunidad de fans que comparte pasiones similares. Y volviendo a la frase clave, si es por amor, bueno, el amor siempre tiene un camino. ¿Qué camino podría ser ese? Podría ser un camino hacia una nueva relación, un camino hacia una reconciliación profesional, o incluso un camino hacia un reencuentro de amigos que se han distanciado. La belleza está en la incertidumbre. Lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir ha sido muy astuta con sus palabras. Ha logrado capturar la atención de millones, ha puesto a Can Yaman en el centro de la conversación nuevamente en Turquía, y ha alimentado las esperanzas de los fans. Es un movimiento inteligente independientemente de las intenciones personales detrás de él. Para concluir, esta noticia de que Demet Özdemir llama a Can Yaman a regresar a Turquía por amor es, sin duda, uno de los chismes más interesantes que nos ha dejado el mundo del espectáculo turco últimamente. Si bien no tenemos confirmación oficial de un romance, las palabras de Demet han abierto una puerta a la especulación y han reavivado la llama de la esperanza para los fans de Can. Ya sea por amistad, por nostalgia profesional, o por un sentimiento más profundo, lo que sí es seguro es que la conexión entre estos dos actores sigue siendo un tema que nos apasiona. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en este análisis. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet está invitando a Can por amor? ¿Qué esperan ustedes de esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima, mis queridos.